por introducir un poco el motivo de la charla de hoy. Hay veces que hay consultas en el colegio, porque sabéis que hace muchos años ya había baremos orientativos, pero este libro tiene Solera, que era de su padre, y ahora ya, pues hace mucho tiempo que ya no tenemos baremos y no tenemos algo a lo que ir para aplicar una fórmula, y entonces siempre se generan consultas cuando se comienza, sobre todo lo más difícil es calcular honorarios, porque no tienes un histórico como para más o menos poder calcular. Y bueno, pues que nos han dado casos en ambos. Yo doy clase en la universidad y muchas veces los alumnos, después de una práctica de calcular honorarios, se van a Google, buscan algún baremo de algo por ahí y lo aplican sin saber lo que están haciendo. Entonces nos pareció útil hacer una jornada así, en la que os vamos a contar cosas, pero la idea es también que haya un poco de debate, porque no hay desgraciadamente, la mala noticia es que no hay una única receta para calcular honorarios. ¿Vale? Entonces, bueno. Hola. Buenas tardes a todos, gracias por venir. Y bueno, siguiendo un poco, reiterando un poco lo que dice Natalia, pues desgraciadamente, desde que, más o menos coincidiendo, desde que yo empecé a ejercer la profesión, que es 97-98, pues que fue de los últimos libros de tarifas de honorarios, que lo tenía mi señor padre en el despacho junto con los anteriores, pues ya no me sirvió para mucho. Más que nada servía para tener unos honorarios orientativos a los cuales había que aplicarle un descuento sí o sí, porque no pasabas por la planta baja en las antiguas hojas de minutas, que te daban cierta garantía a la hora de poder entender que tus servicios eran valorados, entre comillas, es decir, pagados con cierta, digamos, justicia, considerando siempre dentro de la justicia que ejercíamos bien la profesión, que a veces no actuamos bien o a veces no se nos da bien, entonces ese concepto de justicia pues no sería de aplicación. Así que desde que empecé en el 97-98, pues no quedó más que entender que todavía los clientes, sobre todo estaba empezando el boom inmobiliario, y bueno, lo que se empezaban a hacer era muchísima obra, y los promotores más o menos tenían en las cabezas todos los honorarios que habían venido arrastrando anteriormente, con lo cual te aplicaban un descuento y seguías funcionando. Sin embargo, eso, a lo largo de todo el boom y posteriormente en la crisis, pues fue desapareciendo poco a poco hasta la extinción absoluta, y por lo menos a día de hoy no hay nada que te permita tener una referencia, o que sirva de una referencia, de un marco, de una referencia en tu relación cliente con el cliente, y sobre todo en tu relación de mi trabajo tiene un precio, ¿no? El valor, yo entiendo que el valor profesional que hacemos es alto, pero el precio es bajo, entonces la ecuación pues cruje, ¿no? Así que el objetivo de esta charla no es más allá que crear conciencia del valor de los servicios, entendido valor como el precio que le podemos asignar para que haya cierta paridad entre el valor y el precio, y fundamentalmente a través de dos conceptos, ¿no? El conocer el coste real, o por lo menos ser conscientes del coste real que tiene cada uno de los servicios que desarrollamos, ya sea un servicio como puede ser un certificado de eficiencia energética, que bueno, pues supongo que todos somos claramente conscientes de que no tiene ningún valor. O sea, es decir, que no tiene ningún valor. O sea, no hay ningún certificado de eficiencia energética, salvo que te lo inventes, que si vas a hacer una visita al inmueble te dure menos de toda una mañana, empezando la mañana a las 8:30, 9 y terminando a las 2:30. Pues si lo haces todo muy rápido y muy bien, y además es que no tienes dudas en ninguna de los parámetros del certificado de eficiencia, pues a lo mejor lo haces en 5 horas.
y entonces, bueno, pues 5 horas a menos de 100 euros, pues me parece que es un valor o un precio bastante irrisorio, descontando además aquí el tipo de responsabilidad que se adquieren en estos, digamos, servicios profesionales. Entonces, la charla no pretende salir de aquí diciendo los certificados energéticos, por ejemplo, utilizando este servicio, tienen que costar 150, 200 o 250 euros. No, el objetivo de la charla es que entendamos, aunque todo el mundo es consciente de ello, que si hacemos muchos trabajos donde el coste hora que estamos viendo son de 20 euros, pues seguro que estamos palmando por lo menos la mitad o sea, estamos regalando la mitad de ese valor. Si eso lo llevamos de una manera generalizada a las horas que le dedicamos en nuestro día a día y en nuestra jornada, en nuestra semana, en nuestro mes, pues al final pues no estamos perdiendo muchísimo dinero todos. Yo sé que es difícil, pero me parece que el objetivo o el reto es poder concienciarnos de ello y luego pues intentar desarrollar ciertas estrategias personales de marketing para poder vender los servicios o explicar los servicios de alguna manera, o simplemente tomar una decisión que es: no voy a invertir en este tipo de trabajos porque al final lo que me están haciendo es restando oportunidades, es decir, tienen un coste de oportunidad muy, muy alto. Si esto luego lo hacemos viral, entendiendo viral como hablar con el compañero y decir: oye, Natalia, mira, joder, es que realmente yo he decidido que no voy a hacer, por ejemplo, direcciones de obra donde el promotor me diga que ya tiene calculados los honorarios que me va a pagar. Directamente le saludo y me voy, porque ya sé que voy a perder el tiempo. Y entonces y me ha pasado recientemente y me he ido. O sea, es decir, no, me gustaría que hicierais la dirección de obra vosotros, tenemos los honorarios muy ajustados, esto viene acá, y mira, no perdamos el tiempo. ¿Qué honorarios tienes? 5. Oye, nos vamos a tomar un café, hablamos del Real Madrid o hablamos un poco del tenis, porque tú juegas al tenis, pero ya, de esto ya no vamos a hablar más, vamos a perder el tiempo. Y a mí me cuesta mucho, o sea, este tiempo no lo tengo tampoco y desde luego no me lo va a pagar nadie, ¿no? Entonces, hay una de las cuestiones que es huir de hacer una estrategia de precios baratos, ¿no? O sea, si queremos que se nos reconozca, hay otras muchas estrategias que al final acaban convenciendo a los clientes en detrimento de la estrategia de precio. Venga, vale, pues te hago el certificado a 75 o te hago esta dirección de obra porque tienes ahí, salvo, digamos, ciertas condicionantes que realmente el cliente te vaya a dar detrás un volumen muy grande o, como pues supongo que a todo el mundo le ha ocurrido, la obra era singular y tenía cierta representatividad, o con el encargo podías llegar a aprender algunas cuestiones que no estaban en tu día a día. Es decir, oye, pues mira, yo he hecho muchísimo residencial, pero nunca he hecho un edificio de oficinas. Pues sí, te acepto los honorarios, porque es que si no, no voy a tener oportunidad de ser la primera oportunidad buena de un edificio de oficinas bueno, grande, pues yo voy a aprender aquí. O sea, voy a aprender lo que es un muro o cortina, estoy hablando hace tiempo, en detrimento, bueno, de tanto ladrillo cara a vista. Bueno, pues me interesa. O sea, el precio no es la cuestión aquí, la cuestión aquí es que voy a poder aprender otras. Bueno, sería otro método digamos, de fijación de... Por vincular estas dos cosas que os está contando Carlos, al final, lo de la estrategia del precio, lo importante es que fijemos el precio que fijemos, seamos conscientes de lo que nos cuesta, dentro de lo que nosotros decidamos que cuesta nuestra hora. Y ahora vamos a desarrollar eso. Pero
lo que no tiene ningún sentido es aceptar o no aceptar un precio sin saber el coste real, sin saber si estamos regalando, si necesitamos ser capaces de calcular y probablemente en la primera nos equivoquemos, pero a lo largo del tiempo vamos también aprendiendo qué dedicación y qué impacto real tiene cada obra y cuántas soy capaces de hacer en paralelo para saber cuál es mi rendimiento. Bueno, digamos que lo que vamos a hablar es un poco del coste, cuánto cuesta el servicio que ofrezco y cuánto te cuesta a ti. Luego te lo tienen que pagar, pero realmente desarrollar un trabajo tiene un coste para cada uno de nosotros. El precio, es decir, por cuánto puedo llegar a vender ese servicio, que al final, si te cuesta 10, lo tienes que vender por lo menos por 10, y si tienes un pequeño margen, pues por 11. ¿Cuál es o sea, que debemos sistematizar el trabajo, o sea, desarrollar un proceso del servicio, pues por lo menos empezando en aquellos servicios que hagamos más habitualmente, o sea, si hacemos proyectos de licencia de actividad o hacemos pequeños proyectos de reformas, o si hacemos informes, o si hacemos certificados de eficiencia energética y, por supuesto, si hacemos direcciones de ejecución de obra como el servicio más complejo y más completo de todos aquellos en los que podemos estarnos inmersos, pues que tengamos claro cuáles son las actividades principales que se repiten de manera mecánica, ¿no? Y por último, intentaremos hacer no una estimación de costes, pero sí un poco un resumen de todo lo que vamos a hablar en los próximos minutos para dos tipos de servicios, es decir, un servicio de consultoría o un servicio que tiene una delimitación de tiempo corta, como puede ser la de redactar un informe, que bueno, pues nos puede llevar un mes o 2 meses, dependiendo un poco desde cuándo podemos acceder al inmueble o cuándo tenemos toda la documentación, o indudablemente la urgencia que pueda llegar a tener el cliente, o lo que puede ser un servicio como es la dirección de ejecución de obras, que ya sabemos que tenemos por delante pues 16, 18, 14 o 20 meses si no hay ningún tipo de retraso. Eso es dificilísimo, y que de manera reiterada, con mayor o menor intensidad, pues todos los meses y todas las semanas tenemos que repetir una serie de actividades, ¿no? Entonces, si hay que ser capaces de entender cuál es el coste de un servicio corto en el tiempo, como puede ser un informe pericial o un informe técnico de valoración económica de unas obras, pues cuanto menos una dirección de ejecución de obra, que si te equivocas en lo que te va a llevar a cabo la obra o directamente no le has preguntado bien al cliente, al promotor, qué espera de ti en esta dirección de obra, pues te puedes equivocar. Digo esto, aunque luego lo veremos luego, porque a veces el cliente llega en el último momento diciendo que tenemos que hacer unos listados de repaso de manera intensiva y repetitiva en los 2 meses siguientes, hacer el certificado final de obra, y vives en la obra haciendo listados de repasos, ¿no? Y eso no estaba en ninguna parte de lo que hemos hablado, pero él entiende que ahora es importante y tal, y pues simplemente eso ya pues, te destroza, digamos, el precio que has dado, que por no hablar de los costes, claro, y además te afecta a otros servicios que tengas en marcha, con lo cual ya el destrozo económico. Yo creo que tenemos que intentar, que la mayoría de nosotros lo hacemos de una manera, y seguramente coincidiréis todos con lo que vamos a exponer, en hacerlo de una manera más o menos próxima en ese sentido, pero debiéramos sintetizar todos que todos somos una pequeña empresa y que todos nos debemos tener nuestras propias cuentas de resultados, aunque sea un sábado por la mañana al final del trimestre, después de hacer los papeles para nuestro ministro de Hacienda de turno, pues al final decir, bueno, pues nos ha ido bien, nos ha ido mal, y donde nos ha ido bien ha sido por esto, y donde nos ha ido mal ha sido por esto, pues entonces
tengo que intentar mejorar o no caer en esto. Y de verdad que me parece un ejercicio muy interesante que, bueno, nosotros en TST, en la pequeña empresa de la que soy socio junto con otros compañeros, pues apostamos por ello hace 10 años, cuando la constituimos. No hemos ganado un duro de más por ello, pero desde luego tenemos claro todo lo que hemos perdido cada año. En el sentido de que por lo menos sabemos hasta dónde podemos llegar o en un momento que no hemos podido llegar, o todo lo que somos capaces de remontar, porque después de 10 años ya sabemos muy claramente cuánto cuestan los servicios, incluidos las direcciones de ejecución de obra, que nos negamos en rotundo a hacer si el cliente no entiende que nuestro precio es un precio justo o que nuestro coste es ese, ¿no? En este sentido, a la hora de entender que somos una microempresa o una empresa pequeña, yo me gustaría, bueno, dejar en el aire una serie de preguntas, estas que se ven en la diapositiva, y hablar sobre ellas, porque al final aquí hay muchas cuestiones que nos pueden ayudar o que nos pueden crear esa consciencia de cuál es el valor de nuestros servicios, ¿no? En primer lugar de todos es saber cuánto queremos ganar cada uno de nosotros al año, o ganamos lo que nos diga el destino. Bueno, normalmente el destino, o sea, los condicionantes, las circunstancias están ahí, pero es decir, cuando ya directamente decimos que nos matriculábamos en la Escuela de Arquitectura Técnica, pues está claro que teníamos un objetivo, ¿no? Y cuando terminamos y hemos decidido que trabajamos, teníamos otro objetivo, ¿no? Pues yo creo que todos los años tenemos que tener un objetivo de ingresos. Los objetivos no se van a ninguna parte. Otra cosa es que los cumplamos o no, pero en esas revisiones o en esas auditorías nuestras como gran empresa que somos cada uno de nosotros, deberíamos ver que si yo quiero ganar 10 al cabo del año y tengo 4 trimestres, es decir, tengo que ganar 2,5 cada año, tengo que ver cada trimestre, por decir un ejemplo, cada mes, cada semana, ¿sabes? ¿Cómo voy? ¿Y cuál es mi perspectiva? Bueno, pues a lo mejor este trimestre me ha ido mal, pero indudablemente se desplaza porque todo viene, porque hay unas obras que se han retrasado y como facturamos nuestros honorarios de las obras en función de lo que se certifica en las obras, bueno, pues es que no voy a tener en el siguiente trimestre, ¿no? Pero sin objetivos de ingresos y de beneficio, pero sobre todo de ingresos, entendiendo que los ingresos nos dé para cubrir todos los costes, tanto profesionales como personales, pues es que yo creo que huelga cualquier otra cuestión, ¿no? Luego, eso siempre tiene un poco colación, hay que ponerlo en colación con las expectativas de trabajo, ingresos y beneficios que hay en el mercado laboral. O sea, igualmente podemos tener unas expectativas muy altas, pero las expectativas que hay ahora son unas. El volumen de trabajo que hay, que se puede contratar, la cantidad de competencia, los precios que marca el mercado o que nos dejamos marcar muchas veces porque, bueno, pues porque la competencia es alta. Y en ese sentido afecta mucho la flexibilidad de los precios. Y cuando digo la flexibilidad de los precios para cada actuación es que hay clientes que entienden que hacer un informe pericial por un precio de 10 es una locura, y hay otros, y a mí me ha pasado, es sorprendente, pero me ha pasado que me han dicho que por favor, que por 10 entienden que no estoy haciendo mi trabajo, que a lo mejor no voy a hacer mi trabajo bien porque son unos horarios propios. Entonces al final la flexibilidad de precios, normalmente el que quiere apretar, aprieta, pero si la gente entiende lo que valen las cosas y para qué lo quieren, porque esto de la flexibilidad de los precios a mí me ha pasado con informes periciales donde indudablemente tu trabajo tiene mucha expectativa a ser valorado, apreciado, entendemos algo como apreciado, es decir,
este servicio técnico que me ofrece TST o Carlos, lo necesito y además es que quiero que lo haga él, o tiene buenas recomendaciones, o nos ha ido muy bien en uno anterior que probamos por suerte y ahora quiero, ¿no? Entonces, claro, indudablemente, pues yo ahí tengo unas opciones de tener un precio más, digamos, más estupendo para mí, o sea, mejor valorado que cuando se está haciendo a lo mejor un precio de este mismo tipo de informe para una comunidad de propietarios que lo que quiere es tener un comparativo de 3 o 4 y elegir al que tiene el importe menor, ¿no? Los honorarios menores. Disculparme si muchas veces hablo de manera genérica, que no es así, ni todas las comunidades de propietarios actúan así, ni puntualmente estos clientes que a veces han entendido que el valor de los honorarios por un informe pericial podía ser más alto, pero bueno, es una manera coloquial de hablar, ¿no? Hay otra cuestión importante, que es si se quiere que los honorarios transmitan una determinada imagen como técnico. Es decir, yo creo que los honorarios donde el precio acaba tirado no están dando una buena imagen como técnico, una buena imagen profesional. O sea, indudablemente me podrán aceptar unos honorarios muy altos. Si luego mi trabajo es malo, pues ya la imagen ya da igual, ¿no? Pero muchas veces los honorarios a la baja lo que hacen es devaluar tu imagen profesional. Es decir, hay una oferta de tal, con un cliente de confianza, el que va a comparativo, ¿no? Y das un precio muy tirado y si realmente la expectativa, por ejemplo, del cliente es tener un buen servicio técnico, esto es como cuando hacemos un comparativo de ofertas constructoras, ¿no? O sea, el que va muy bajo, sospechas, ¿no? Allí algo falla, ¿no? O no ha entendido bien el pliego, o no se ha estudiado bien la oferta, o lo que quieren es entrar y luego ya vamos a tener problemas. Pues yo creo que es importante, ¿no? Luego está la pregunta gordiana, en la que vamos a entrar en la exposición, que es cuáles son el coste de cualquier actuación. La importancia que pueden tener para el cliente los honorarios, y bueno, debemos sopesarlo. Es decir, un cliente que tiene una promoción de viviendas muy alta, pues realmente que tú le des unos honorarios muy ajustados, o un poco lo que tú entiendes tus honorarios, que no se ajustan a lo que él tiene en la tabla de Excel, en la celda F103, bueno, pues a lo mejor para él tiene importancia por algún tipo de cuestión y no coincide, ¿no? con nuestros criterios, ¿no? En cambio, otro que entiende que tiene una demanda o tiene una reclamación o tiene una opción de compra de un inmueble y te está diciendo que le hagas un informe técnico sobre cómo está el inmueble para poder valorar bien la compra o la venta del inmueble, y además es que lo quiere porque tiene una oferta de un posible comprador en 15 días y demás, pues a lo mejor no es importante los honorarios. Si lo haces bien y das una buena oferta al margen de los honorarios a él no le resuelves una papeleta, no es lo importante los honorarios. Entonces yo creo que siempre hay que tener un poquito de intuición, hay que ver un poco por dónde va el cliente en ese sentido, ¿no? Y bueno, hay hay otra serie de cuestiones donde me parece importante dónde se desarrolla el encargo que vamos a hacer, porque nos pueden hacer un encargo de hacer una reclamación pericial por una demanda y dar un valor, y luego leerte. A mí me ha pasado que el inmueble no estaba en Madrid, que el inmueble estaba en un pueblo perdido de Huesca, o estaba en las Islas Canarias. Entonces, pues esa parte es importante, ¿no? Y sobre todo muchas veces, por ejemplo, cuando te llaman para licitar una
dirección de ejecución de obra o cualquier otra actuación y te ponen o sea, de manera muy detallada que parece que es un concurso público, entonces me tienes que entregar esto, un currículum hecho expresamente de las obras y además una carta del seguro diciendo que tienes el seguro con tal cuantía. Al final acaba siendo casi como un concurso público. Pues yo creo que al final es importante saber que ahí estamos invirtiendo, nos va a costar muchísimo el encargo, ¿no? Entonces, bueno, que actuemos como una pequeña empresa, ¿no? Costes. Bueno, pues en los costes siempre tenemos que tener en cuenta cuáles son los costes directos de cualquier encargo y cuáles son los costes indirectos. ¿Vale? Y los costes directos es cuánto cuesta nuestra hora, o sea, en función de lo que queramos ganar como profesional, ¿vale? Otro coste directo es que si el encargo está hecho en Canarias, pues lo normal es ir en avión. Y si vas en tren, coche, barco y tal, pues lo normal es ir en avión. Ir a Canarias ahora, que empieza a ser temporada alta, pues como te pidan ir a Canarias para la semana que viene para verlo, o de un día para otro que te puede llamar un cliente y te dice, por favor, puedes ir a Ibiza a visitar a un hotel, pues los billetes no salen baratos, ¿no? Los colaboradores, a veces un encargo que no requiere que tengamos que llamar a otros compañeros para que colaboren con nosotros porque el encargo tiene una dimensión importante, ¿no? Este verano, por ejemplo, nos llamó un cliente pidiéndonos que en 3 semanas si podíamos valorar un resort en Estepona a precio de mercado de 45.000 metros cuadrados para un hotel de lujo de 5 estrellas. Pues lo primero que hicimos es ver si había colaboradores suficientes en Madrid para echarnos una mano, porque nosotros no íbamos a poder hacerlo, ¿no? Entonces, al final, el coste de los colaboradores pues fue importantísimo, porque hubo 6 personas echando una mano a otros 4 de la empresa. Al final estábamos 10 personas midiendo y valorando 62 millones de euros. El coste, solo el coste a la hora de presentar la oferta, pues estaba perfectamente justificado. Y mira, esta oferta es imposible de llevarla a cabo, o sea, este servicio es imposible de llevarla a cabo en menos de 4 semanas y no vamos a estar trabajando aquí 10 personas. Yo tengo las 10 personas, pero 10 personas un mes, pues tengo que pagar 10 sueldos y luego el resto de costes directos y, por supuesto, de costes indirectos, ¿no? Entre los que, bueno, pues cada uno en función de cómo tenga la infraestructura de su empresa, pues le sonarán alguno de estos. O sea, el que a lo mejor menos pues sonar es el alquiler de una oficina, pero tener un despacho en casa, el profesional libre, como tenemos muchos o hemos tenido muchos, pues también es un coste de oportunidad, porque yo antes, cuando tenía el despacho en casa, tenía que tener un trastero, o despacho trastero, entonces me costaba menos alquilar un trastero que alquilar una oficina. Bueno, pero es que a lo mejor ahí en el coste indirecto de la oficina tenía que imputar el trastero, porque me hacía falta, ¿no? Ahora estoy acaparando todo, pues sí. Bueno, hasta que me quede seco. Bueno, no sé... Esto es para generar una reflexión y un debate. Ponemos unos cimientos, si queréis, porque todo esto es relativo y cada uno tendrá su expectativa y su idea. Pero bueno, tratamos de fijar algo un poco, pues como os enseña aquí ahora, unos costes de mercado. Vamos a ver, dentro del coste, el coste de la hora nuestra es el más importante, ¿no? Y si volvemos para atrás, nuestros objetivos de ingresos deben ser 1, o nuestros objetivos de salario debe ser 1, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo, que no es significativo de nada, es solo por poner un ejemplo,
Ahora os decimos de dónde lo hemos sacado, pero hemos puesto un ejemplo de un salario bruto de 42.000 euros y unas horas empleadas que empleamos cada uno de nosotros anuales, que en mi caso son más o menos reales, que son unas 2.200 horas, ¿vale? Entonces, el salario bruto viene un poco, que no se ve mucho, y os pido disculpas si ahí en la pantalla se ve más, pues hemos establecido 42.000 euros utilizando una media de esta tabla salarial, cuya referencia la tenéis abajo. Está sacada de una consultora de Headhunter que se llama Michael Page, que todos los años hace unas tablas salariales con la información que ellos van teniendo, o sea, el acceso, poner retribución salarial Michael Page, aunque esté ahí y salen distintos sectores económicos, hay un inmobiliario, construcción. Antes eran más detallados, el que está siempre sale al año siguiente, ahora está los datos que tienen del 2017, ¿no? Quiero decir que antes a lo mejor venían 10 hojas y ahora lo han resumido en escuetamente 2 hojas con unas tablas y muy poco texto, ¿no? Pero al final tienes ahí una referencia de lo que está pagando el mercado, al menos lo que está pagando los que coloca Michael Page. Entonces, bueno, digamos que cogiendo un director de ejecución y un responsable de proyectos de promotora o un project management de ingeniería o un jefe de obra de constructora, bueno, pues la media más o menos haría un sueldo bruto de 42.000 euros. Y yo creo que lo importante aquí es saber cuánto queremos trabajar también dentro de estos objetivos que decíamos antes, de cuánto vamos a trabajar cada uno. Y a mí me resulta, por una serie de circunstancias, me resulta imposible trabajar menos de 10 horas diarias de media en los días laborales. Le pasa a la mayoría de los compañeros que conozco, no solo a mis compañeros de la empresa, pero al final entre 8 horas y luego los extras de cada día, pues nos vamos a 10 horas de media, y el día que no nos pasamos es porque pues, o juega el Madrid o hemos quedado para hacer algún tipo de deporte o nos han llamado el alto en casa y nos han dicho, pues hoy ya puedo venir pronto porque quien se va de fútbol soy yo. Entonces, es que no se ve muy bien, pero bueno, la tabla no se ve muy bien por la pantallita que tenemos ahí, pero bueno, al final se trata de establecer que tus horas... ¿Cómo voy a quitar? No, escape. Quitar la pantalla. ¿Escape? ¿No querías poner más? Sí, vale. Yo creo que ahí se ve. Vale. Horas de trabajo, pues 8 horas cada día, por 5 días a la semana, por 48 semanas, entendiendo que nos merecemos 4 de absoluto descanso, son 1.920 horas, más unas horas extras, porque yo lo valgo, al final son 384 horas más de horas extras. Menos los festivos, considerando que no vamos a trabajar los festivos, que muchos festivos se pinchan, ¿sabes? Pues al final son unas 2.192, unas 2.200 horas, ¿no? Si yo tengo estipulado que quiero, que me parece bien, ganar 42.000 euros, si lo divido entre 2.200 horas, me sale que mi hora, vuelvo a ese formato, que mi hora son 19 euros. De coste hora, indudablemente, si mis pretensiones son inferiores o son superiores, o lo que estoy dispuesto a echar en horas, pues no son 2.200, y no son muchísimas horas, bueno, pues tendré otros costes. Pero lo importante es decir, bueno, pues yo me muevo en un entorno de las 20, o de los 18, o de los 22 euros horas. Es decir, oiga, 20 a una reunión,
O sea, voy a una reunión, pero la bajada de bandera, o sea, como mínimo son 22 euros. O sea, esto de estar todo el día reunido y 20, porque es una hora reunido, más una hora ir allí o media hora ir allí, igual son 2 horas. Así, lo mínimo son 50. Esto lo extrapolamos al certificado de eficiencia energética de las 5 horas anteriores, pues indudablemente ya estamos 5 por 20, pues son 100 euros, ya no son 75. No sé si por aquí está todo, por ahora está todo claro. ¿Sí se ve? No. Bueno, y los costes indirectos, ¿no? O sea, yo me he puesto unos costes indirectos, los míos, los que yo tendría, ¿no? Y al final, cuando decimos costes indirectos, que a lo mejor estamos dando pasos, entendemos, además de los gastos que decía, de tienes un despacho, tienes tu habitación en tu casa destinada a, pero tenemos los seguros, que cada uno tendrá el seguro contratado pues, con primas por obra o por facturación, como sea, y todo lo que es no directamente imputable a una obra, pero que tiene sentido con la actividad, por ejemplo, la colegiación. Pues al final tienes X obras al año y tu coste indirecto debería absorber, pues eso, pone formación, o sea, cualquier gasto que no puedas relacionar directamente con una obra, pero que tenga relación con tu actividad, en algún lado lo tienes que considerar para que al final no te cueste dinero trabajar, si no te metes a trabajar en algún sitio y entonces no. Entonces, bueno, es un poco lo que indica de indirectos. Es el coste de la grúa en toda obra. Es el clásico ejemplo de cuando te explican que es un coste indirecto de la grúa. La grúa vale para todo. O sea, vale para el hormigón, vale para el ladrillo, vale para las puertas, vale, hasta casi el final no se quita la grúa, ¿no? Pues, ¿y cómo repercute? Pues coste indirecto. O sea, eso es lo que no puede repercutir directamente es un coste indirecto. Bueno, pues todo esto es un coste indirecto. A mí, mis costes indirectos me salen por 13.500 euros al año. Y si lo divido entre esas 2.200 horas que sé que más o menos trabajo al año, pues me sale que mi coste indirecto por hora son 6 euros. Luego ya no estoy en las 19 euros anteriores, es decir, cuando me llaman para una reunión estoy en 25 euros. 25 euros que ya me estaba faltando dinero para el certificado de eficiencia energética, porque antes en 5 horas, ¿sabes?, me salía por 100 con los 20, ahora ya necesito una hora más para poder facturarlo, ¿no? Perdón. Entonces, aquí lo importante es que cuando yo sé todos los costes que tengo y sobre todo hay una serie de costes que son los que dependerán de cada actuación, por los desplazamientos. Si tienen el informe de un problema, esta mañana me he acercado a Alcalá 141, que ha habido un problema con un compañero hace un mes, por un derrumbe, pues eso apenas tiene el coste de la hora, de la media hora de ir hacia Alcalá y de volver. Pero si tengo que ir a Gran Canaria, como la semana pasada, pues el coste es un día entero de desplazamiento, más lo que me costó el avión en ir a Gran Canaria. Entonces, indudablemente, hago aquí una reflexión. Si el cliente fuera de Gran Canaria y estuviera buscando un perito, no vendría a buscar a uno de Madrid. El cliente era de Madrid, que había hecho una obra en Gran Canaria y quería que fuera yo. Y estaba dispuesto en esto que hemos reportado antes, ¿no? De cuál es la importancia que tiene para el cliente los honorarios. Para él no eran importantes los honorarios, siendo justos, tenía una relación ya de hace años y sabía que nosotros cobramos y que luego todos estos se lo desglosamos y se lo explicamos. Para él no era importante esto, lo importante era que fuéramos nosotros y que sacáramos tiempo debajo de las piedras para ir a Gran Canaria, ¿no? Algo totalmente aleatorio y diferente a lo de esta mañana, ¿no? Oye, mira, que hubo un problema, acércate a Alcalá 100 y pico, ¿no? Entonces, bueno, pues nos hemos acercado
y no corría una prisa perentoria, y eso indudablemente no afecta a ese coste directo, ¿no? Tiene colaboradores y, bueno, otros, pues otros no lo sé, o sea, son de esas actuaciones que a lo mejor te tienes que quedar 2 o 3 días, o tienes que, en los colaboradores tienes que pedir la ayuda, por ejemplo, de un topógrafo, o un cálculo importante estructural o de una instalación, y tienes que acudir a un ingeniero o un especialista en estructuras, ¿no? Entonces, visto lo que es el tema del coste, tenemos que ir a ponerle un precio. Ya sabemos que como poco es 25 euros la hora. Si le voy a dedicar a hacer el informe de Gran Canaria una semana, pues le tengo que meter los gastos, le tengo que meter... Aquí no hay colaboradores, le tengo que meter el viaje, y ahora el cliente, por ejemplo, no lo conozco mucho, y le tengo que poner un precio, ¿no? Entonces, a la hora de establecer un precio, yo creo que una de esas preguntas, como grandes empresarios que somos, son saber dónde está el valor añadido que va a percibir el cliente con ese servicio. Es decir, si estamos en un comparativo, si tiene una crisis y necesita alguien que le solvente el problema, si es pues es una actuación meramente operativa para su negocio, como puede ser una dirección de ejecución de obras. ¿Por qué? Es otra reflexión. ¿Por qué las direcciones de ejecución de obras no están, desde mi punto de vista, por ejemplo el residencial, no están bien valoradas por el promotor? Porque es un coste operativo, o sea, no tiene un valor añadido especial, salvo que seas un director de ejecución que tenga muchísima mano con la constructora, con un Fomento, con un Ferrovial, con el del ayuntamiento, y entonces, claro, es mejor que estés tú, porque luego el del ayuntamiento y tal, si no se convierte en una mera tema operativo. Cuando haces informes para una compañía de seguros, tu valor añadido, o sea, ¿dónde está? En que le puedas hacer muchos al precio que ellos ponen, da igual el coste que tú tengas, ¿vale? Y es un tema operativo de la compañía de seguros. Esto no es como el que tiene una urgencia, tiene un problema, ni te envía al mañana a Gran Canaria. La compañía de seguros, el valor añadido es que le puedas hacer de manera reiterada informes, ¿no? Pero está en su operativa, no está en urgencia, no es un tema estratégico, no. Entonces, a la hora de fijar los precios, tenemos que partir por lo menos hemos intentado resumir, de 3 puntas, de 3 estrategias: o precios por coste, que es el por el que abogamos en esta charla; precios según una estrategia, que es lo que hemos comentado antes, ¿no? Que, pues mira, yo no había hecho una dirección de ejecución de obra de un edificio de oficinas, y indudablemente era una buena oportunidad. Los honorarios los puso el promotor y nosotros no discutimos. Pero si no hacíamos esa obra, pues no sabíamos cuándo íbamos a tener otra oportunidad, y ya nos habían desechado 2 veces para una dirección de ejecución de oficinas, una promotora grande, porque no teníamos experiencia en haber hecho oficinas. Pues, la verdad que ante eso no tienes contestación, ¿no? Estratégicamente, el precio fijado, que lo fijaba el señor cliente, estaba en poder adquirir experiencia y conocimientos en oficinas, ¿no? Sí, con estrategia es que te metes porque quieres algo. A lo mejor es que sabes que entrando a través de esa obra luego te dará acceso a, o si tienes una estrategia, pues puedes justificar el que te saltas tus propias reglas, pero lo sabes, o sea, lo haces consciente y lo haces para algo. Si no, no es buena idea.
Y luego están los precios negociados. O sea, los precios negociados, por ejemplo... A mí me parece que es una aplicación, es muy fácil, pero antes de pagarte, te ofrezco la posibilidad de pagar una semana. Sí, sí, y la tuya es que me vete a freír puñetas, para que sea tan de una. Vale, me interesa. Tengo experiencia, me ajusta los horarios, no me los disfruto, con tal mensaje. Vale. Sí, sí. ¿No? Ya, no, vamos a ver. Yo, desde luego, el cliente es mucho más listo que eso, que no te dice vas a aprender, porque si no... Sí. Y el promotor también es indudable que se va a ganar un dinero muy importante. Pero la responsabilidad de uno, estamos en ello. Pero es que ahí está la línea roja que cada uno tenemos que tener. Hombre, vamos a ver, estamos hablando que si tú le hubieras pedido 10, el tío te está dando 7 o 6,5, no te está dando 3. Estamos hablando que tú estás por debajo de tu coste, una vez que has hecho los costes, y dices, mira, estoy por debajo de mi coste, pero es que esto, no sé, mira, es que de aquí voy a sacar relaciones comerciales. Porque es que está, o no, pero por lo menos es una estrategia, voy a intentarlo. Es que si no, ¿cómo hago una cosa de...? No sé, pues es que la tengo ahora. ¿Cómo le explicas a un cliente que el cliente no vale? No. La responsabilidad que tú tienes. No lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo. Y ahora luego, si quieres, por no parar la charla esa, te doy un componente y una cosa que yo entiendo que me parece que es un método de establecer honorarios que es mucho más tangible para el cliente, pero que no lo entienden. Llevo un año intentándolo, ya caerán. Estoy convencido que ya caerán. Pero no lo entienden, al cliente le da igual, y sobre todo al cliente si es promotor. Si es promotor, o salvo que se entienda que tú vayas a hacer una oferta muy buena. Pero no pienses que el de enfrente lo tenga que entender, o sea, tienes que utilizar otras estrategias de marketing buenas. Y a mí una estrategia que me ha venido siempre, me ha venido muy bien, es hacer una oferta muy detallada. No. Sí que lo entienden. Hay que fijar. Sí que lo entienden, pero saben que si no firmas tú en la cola, ¿sabes? Le da la vuelta a, no te digo a la Plaza España, te digo a la Plaza de Moncloa, o sea, al faro de Moncloa. Pues, entonces, ante eso, pues no tienen ningún problema. Ante eso no tienen problema. Ahora, sé tú el técnico que tienes relaciones con el ayuntamiento para esa obra o para facilitar la licencia o para ayudar a no sé qué o lo otro. Van a entender tu firma, tu responsabilidad, tu afición a lo que quieras. O sea, lo van a entender todo. O sea, pero bueno, es que esto es así para todo. Lo que se trata es por lo menos de intentarlo. Y yo, mi conclusión avanzada es que cuando no siempre, igualmente, hay una tasa de fracaso muy grande por mi parte a ese respecto, pero sí que es cierto que el que no lo intenta no lo consigue. Eso va a todos los órdenes de la vida. Y muchas veces cuando hemos ido a un cliente a explicarle la oferta, a decirle, mira, ¿te envíame la oferta? No. ¿Cuándo te explico la oferta? No, envíame la oferta. No. ¿Cuándo te explico la oferta? No, pero envíamela. Yo, mira, yo he invertido un día en hacerte esta oferta. No te la voy a enviar por correo electrónico. Te la voy a explicar. No, pues no sé qué. Pues no te preocupes que no te la envío. A veces somos en eso un poco radicales. Buscamos el hueco cuando quieras. Yo voy donde tú quieras. ¿Vale? Y te la explico en una cafetería, porque sabes de una reunión y voy a otra, pero yo te la explico. Y te la razono. Y además te la detallo en papel. No te envío un mail con 3 líneas diciendo esta es mi oferta. Te digo todo lo que incluye, lo que no incluye, la dedicación, la no dedicación, etc. Y eso, que es un poco una de las preguntas que hacíamos antes, eso te da una imagen, no solo el precio, sino te da una imagen que ayuda a convencer.
Ya que comparen cosas comparables, porque claro, siempre es fácil pasar un precio y luego no ir por la obra y luego se quejan de que es que el aparejador... Tengo la costumbre de pasar unos horarios de conocer al cliente y ver de lo que me están hablando y sí, pero es claro, ¿no? Oye, mira, me he quedado con que hay que ir a local, que quiero montar, claro, lo que quería. ¿Cómo lo hacen? Pues se encargan de pedir un aviso de lanzamiento, proyectos, cuánto dan. Yo por costumbre quedo con el cliente en el local, en el local, con el local, sin cambiar la noche. Esto viene un poco a cuestión de muchos trabajos que cuestan dinero antes de desarrollar. Es decir, en el momento en que quieres hablar con un cliente, decides desplazarte al local para conocerlo, para ver el local y demás. Seguramente por medio tienes que hacer alguna llamada, una consulta al ayuntamiento, retirar un documento, no sé qué. Al final todo eso lo haces, es tiempo, dedicación. Ahí están las horas no productivas que contaba antes. Luego te pones a pasar la oferta, la mandas al cliente, la mandas por unos años. Pero eso lo hace tu departamento comercial, ¿no? Porque tú, en tu empresa, tienes un departamento Son comercial. tus horas de no producción. Claro, efectivamente. Pues si seguimos, ahora vemos un poco porque eso hay que interiorizarlo también y hay que meterlo. Es decir, cuando tenemos 2.200 horas, no tenemos 2.200 horas para hacer certificados de eficiencia energética. De eso tenemos un porcentaje. Porque de esas 2.200 horas, a lo mejor hay 110 horas que se dedican a el departamento comercial. Y es que, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú le dedicas ya no 2.200 horas, sino 2.100 horas a producción, ya tu coste no son 19 euros. Tu coste ya son 23 euros. Porque tienes 100 horas menos para poder facturar. Si a eso lo añades otra serie de temas, como puede ser la coordinación con terceros, porque claro, atender a 6 y explicarle a 6 la porción que os decía antes de verano, que le dedicas un montón de tiempo a coordinar. Posiblemente el cliente, o que estás metido, que te ha contratado un tercero a ti, para que colabores tú con ellos, ¿no? Entonces, si quiere atar lo tuyo, entonces se pierden mucho tiempo de coordinación, o simplemente todos los asuntos internos, que ahora os hago un pequeño listado, y si uno quiere tener la empresa que es todos nuestros y haga, pues hacemos todos mucho de esto, ¿no? Y entonces, igual, seguramente las 219 horas se me han quedado cortas en gestión de asuntos internos, o atención al cliente, que te llama, que te empieza a contar una cosa que... Somos psicólogos. Pero bueno, pues, ni siquiera es de mi obra, o sea, te está contando los problemas que tiene de otra obra, y al final ya tienes que atender, ¿no? Entonces yo decía que había los precios de coste que vamos a entrar, los de la estrategia, porque nos interesa, por alguna cosa nos interesa, o sea, entonces egoístamente no nos fijamos cuál es el coste, nos fijamos cuál es el coste, normalmente no vamos a estar perdiendo hasta la camisa, pero bueno, que no nos importa tanto que estemos ahí justos, o incluso que no cubramos el coste, porque entendemos que es una inversión a futuro para nuestro desarrollo profesional, o los precios negociados, ¿no? Los precios negociados son, por ejemplo, el de las compañías que tengan un baremo de trabajo, ¿no? En el caso de las aseguradoras, funcionan por cuantía de reclamación. No sé si lo conocéis, pero bueno, ellos tienen unas tablas. La cuantía es de 1 euro hasta 5.000 euros, X. Pues 1 de honorarios. De 500 euros a 5.000 euros, 2,5 de honorarios. Y así va haciendo hasta... Y de 1.000.000 de euros al infinito, pues se da para 80 de tasa de honorarios, ¿no? Es una lotería, pero entiendes que también que compensarás, ¿no? Porque te puede tocar un asunto menor, pero de cuantía pequeña, que tenga 16 puntos que tratar,
tiene no sé, pues un edificio de vivienda, ¿no? Pues sí, se ha caído el rodapié, hay una pequeña humedad en la cocina, son 16 puntos que tratar, en cambio te llega una reclamación con un único punto por un valor de 400.000 euros, pero solo tienes que analizar unas humedades que hay en el techo del garaje. Bueno, pues tiene mucho más trabajo el informe de cuantía de 10.000 euros, que tiene 16 puntos que ver y entrar en 12 viviendas, que el de 400.000 euros, que solo tienes que entrar en el garaje y decir, bueno, pues es que todas las humedades son por los sumideros. Pues ya está. Y el contrario quiere levantar toda la cubierta porque entiende que es la única solución viable y todo vale 400.000 euros en lugar de actuar en los 10 sumideros, actuar fenomenal, pero actuar en los 10 sumideros. Bueno, pues esos serían precios negociados que los impone, y de la misma manera que en la estrategia tú dices, yo voy a tener otro Excel paralelo y voy viendo si esto me va compensando el trabajo. Hay un momento que no te compense, pues yo no sé, porque siempre te dan asuntos menores y no te compensan, pero bueno, es otra estrategia de aceptar precios, ¿no? Pero en la que nos estamos fijando, insisto, es el precio según el coste, ¿no? Es que es importante, independientemente de la estrategia que escojamos después, aún así deberíamos conocer nuestro coste. O sea, eso es el punto de partida. Sí. Precio según coste. Bueno, para poder establecer el precio, es decir, sabíamos el coste, tenemos que ser capaces de determinar cuál es nuestro tiempo de producción, es decir, de los 2.192 horas, o 2.200 redondeando, cuántas horas realmente somos capaces de trabajar. Bueno, pues ahí hay una pequeña distribución de tiempo que de una manera o de otra, a cada uno de aquella manera, ¿sabes? Pues se le va en términos como pueden ser el departamento comercial, que es búsqueda de nuevos encargos, o atender al cliente para la captación de ese encargo, que luego a lo mejor es fallido o no. A lo mejor das una buena oferta, y supongo que a todo el mundo le ha pasado, es que da una buena oferta, pero no le encaja en este precio, pero le gusta cómo le has planteado la oferta, y en la siguiente te llamas con suficiente antelación para que te encaje la oferta. Es un trabajo que no es perdido, que no es baladí, ¿no? La coordinación que hemos visto con terceros, pues poner un grupo, también lo podríamos poner directamente, en producción de trabajo, o sea, unificarlo, ¿no? La gestión de asuntos internos, bueno, que son muchos, y la atención al cliente, pues llama al cliente, tiene una duda, resuelto. No hablo de una dirección, pero sí de un informe, tú has hecho un informe, y 6 meses después te llama para preguntarte por el informe. Oye, del informe este que hicimos, que mira, he estado negociando con no sé quién y tal, y tú puedes mirar. Bueno, indudablemente, digamos que no vas para una atención, para el teléfono, para mirar un correo electrónico, pues como eso se lo hacemos todos a todos nuestros clientes, pues es un coste que tenemos nosotros, que no solo repercutimos al cliente, pero al final es una atención al cliente, es como si tuviéramos un call center y estuviéramos cogiendo el teléfono, pues hay que pagar a la gente que está detrás, ¿no? Y directamente de lo que producimos de trabajo, más o menos, y estimado, estas son mis cuentas, y cada uno de vosotros pues, tendréis unas cuentas parecidas o distintas, son 1.644, entendido que yo tengo tiempo, un 75% de mi tiempo se la dedico a producción. Sin embargo, como tiendo hacia la dispersión, así un poco de tal, soy incapaz de producir al 100% de mi rendimiento. Estos son como las máquinas de no las calidades. No voy al 100%. Bueno, pues porque te llama alguien, porque te llama la atención al cliente, entonces desconectas, entonces tienes que volver porque vas a una obra y te pilla la mundial en un atasco por un accidente, porque un día estás muy cansado, que realmente no tienes la cabeza para trabajar, ¿no? Pues yo estimo que un 5%, y aquí, porque me da vergüenza, pero yo pondría un 10% en mi caso, que un 5% lo pierdo.
un 5% se me va. No sé por dónde, pero cuando me he dado cuenta, digo, coño, si tuviera una hora más el día hubiera rematado. Siempre me falta una hora más. De las 10 horas, digo, con una hora lo hubiera dejado apuntillado ya. ¿Sabes? Pues no, porque siempre me falta esa hora que es un 10%. Entonces, pero me da vergüenza poner un 10%, pues según que no, pues un 5%, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que a 1644 le tengo que restar 82 horas. Y las que voy a producir son 1520 por ahí. Es decir, que las que puedo facturar luego a esos costes que decíamos antes son solo 1500 y pico. O sea, estoy facturando, solo puedo facturar cerca del 70% de mis 2200 horas, que dan un montón. Y entendido que ese otro 30% es absolutamente necesario, ¿vale? Y cuando voy a hacer el coste, aparte de tener en cuenta esto, tengo que ver si a todo esto voy a ir a coste cero. Se me ha olvidado incluir aquí una cosa que es un margen de contingencia. Pero bueno, lo incluimos en el beneficio, que ya es una contingencia. Bueno, entonces, es decir, yo trabajo, con esto cubro costes y con esto tengo mi... Pero todas las empresas no nacen para crecer. Si no tengo beneficios, no puedo crecer. No puedo a lo mejor tener a alguien contratado para que me eche una mano, o tener muchos colaboradores donde que pueda repartir un poco de juego. Tengo más trabajo, pero reparto y voy sacando más rendimiento a mi trabajo. O simplemente, pues porque puede venir una crisis y necesito tener un colchón, o simplemente, pues porque es que a mí me merece la pena trabajar 2200 horas si todos los años me puedo pegar un viaje de 15 días estupendo conociendo el mundo, ¿no? Una parte del mundo, ¿no? Entonces, el beneficio hay que tenerlo, X1. Entonces, cuando antes íbamos para atrás, la primera pregunta es cuáles eran nuestros objetivos de ingresos y de beneficio. Por suerte, no vivimos solo para trabajar, sino vivimos, bueno, para intentar tener a lo mejor algún que otro capricho o tener un capricho con la gente que queremos, con amigos, con la familia, con otros. En este caso, por ejemplo, viajar, ¿no? Pues hay que tener unos objetivos de beneficio, es decir, yo tengo que sacarle a mi año, pagados todos estos gastos, le tengo que sacar X, 3, 4 que me dé para tener estos ratos, que son 10 horas al día, durante 5 horas a la semana, pues hay que tenerlos en cuenta. Esta tabla que la dejé son todos los gestión de asuntos internos que decía antes. Es una pequeña división, no sé si se ve muy bien, sí, ahí se ve bien, de que cuando te descuidas empiezas a tener, ¿dónde está el departamento de comercial de, perdón, ¿cómo te llamas? José Luis, el departamento comercial de José Luis. Mira, por ponerle dos actividades, la gestión comercial y la oferta de servicios. Pues tienes que buscar oportunidades, buscar en la web si hay concursos públicos, o en el BOE o en el BOCAM, preparar reuniones comerciales, seguir al cliente, y cuando puedes hacer una oferta, tienes que dedicarle un tiempo a elaborar la oferta, a convencer para que te la aprueben en el momento determinado, a explicar la oferta. ¿Sabes? Aquí lo de la aprobación es porque esto es de TST, de mi empresa. Entonces, alguien elabora una oferta porque a alguno de los socios le llama un cliente o un conocido, pero luego la oferta que ha elaborado se tiene que aprobar por el resto de los socios, más que nada para que no haya un error involuntario, ¿no? En un momento determinado, ¿no? Pues a partir de ahí, todo lo que tienes, o sea, si vas a comprar un ordenador y te da por mirar ordenadores y cuando te quieras dar cuenta se te ha echado media mañana haciendo el comparativo de los ordenadores, ¿no? Bueno, perdonad el inciso, y yo creo que vamos aquí, a ver cómo hago esto y se puede. Bueno, ¿cuánto tengo que llegar a facturar al año? Que es un poco el resumen de lo que habíamos puesto antes, y voy a darle a escape porque aquí, vale.
pues teníamos 42.000 euros. Los costes internos, los costes directos, que no sean el propio salario, que tenemos que ir sumando a medida que vayamos teniendo los encargos. Los costes indirectos, el beneficio, el de cada uno quiera. En este caso, pues no hemos puesto nada. Pero mi nivel de ingresos como objetivo de ingresos ya no son 42.000, ya son lo que intuíamos después de unas diapositivas atrás, son 55.000 euros para, bueno, salir al paso. Con esto no viajamos, es lo mismo. Con esto cubrimos el día a día y con lo que podamos tener, o no crece la empresa. O sea, podemos viajar con los 42, pero no crece la empresa para otras eventualidades, ¿no? Vale, pues si yo cojo ahora mis 55.000 euros y lo divido entre las horas que realmente soy capaz, insisto, es mentira, no soy capaz de reducir 1.500 horas, pues se me van, me distraigo mucho, más o menos me salen 35 euros de coste. Entonces cuando me llama el cliente y me dice, vente a una reunión a las oficinas en Alcobendas o en Móstoles y tal, y la reunión ya sé que es de 1 hora, mi taxímetro ya no es de 20 o de 25 que decíamos antes, ya es de 35 euros hora. Si empezamos a hacer analogías un poco de, voy a llamar al fontanero porque se me ha roto, no sé, algo, la caldera. Voy a llamar al servicio técnico de la lavadora porque se me ha roto el tambor. Voy a ir a que me den un masaje en la espalda, me tengo 4 contracturas en la espalda. Al final, el que menos te cobra 35 euros. El que menos te cobra 35 euros por su hora. Por su hora. Entonces, pues yo, una conclusión avanzada del tema es que estamos en 35 euros por ida a una reunión. Más ida y vuelta son 70 euros. Vamos a seguir haciendo el certificado de eficiencia energética por 75 euros, que nos lleva 5 horas, y que ya sabemos que cuando terminemos las 5 horas nos faltan cobrar 3. Más o menos. Se puede hacer 1, se puede hacer 2, se puede hacer X, pero cuando la rutina es, bueno, hay que hacer porque es lo que tengo, no sé qué, resulta que hay muchas cosas, como presentar bien una oferta, como formarte, como llegar a tal, como intentar investigar qué tipos de clientes podría hacer y tal, que se nos escapan en hacer encargos que no nos llevan a ninguna parte. Entonces, ¿cuál sería la solución considerando todo lo que hemos explicado hasta ahora, ¿no? Es intentar, digamos que hacer un desglose de las tareas, de las actividades que hacemos en cualquiera de nuestros servicios. Y vamos a considerar en esto 2 tipos de servicios: un informe técnico, un dictamen técnico, y una dirección de ejecución de obras, ¿no? En calidad está, digamos, el proceso como conjunto de actividades relacionadas y que interactúan entre sí, y las actividades como conjunto de tareas. Serían como si hiciéramos un planning de obra con los capítulos grandes, con los capítulos, digamos, con los subcapítulos y con las partidas, pero llevado a nuestro trabajo, ¿vale? Si esto somos capaces de plasmarlo en un papel, ya sea a este nivel de esquema, con un flujo, con un diagrama de flujo, o simplemente con unos comentarios a la derecha de cada uno de estos diagramas, tendríamos un proceso que al final no es más que una planificación o la traslación a negro sobre blanco de lo que es el conjunto de actividades y tareas que hacemos en una actuación profesional, ¿no? Y esto nos va a ayudar a calcular el coste, porque primero necesitamos saber de qué partes se compone ese trabajo, sea un trabajo breve, como decía, de un informe, o un trabajo prolongado en el tiempo, donde sabemos que si nos fastidiamos
perdemos dinero, o sea, que podemos tener un problema. Y además nos va a ayudar a presentar la oferta después. O sea, primero hacemos el ejercicio mental de desgranar qué incluye a través de un proceso, y lo ideal es luego plasmarlo en la oferta donde detallemos a ese cliente por qué le queremos cobrar tanto. Porque es la manera de que, si te comparan con otros, pues bueno, por lo menos que sepan qué incluye tu oferta. Y eso también vale para que sepan lo que cuestan las cosas. Quiero decir, por ejemplo, a veces cuando te piden una dirección de ejecución de obra, unos honorarios, dices 10, y envías una oferta donde dices que el valor vale 10. En cambio, si ahora con una serie de actividades o de tareas dices, oye, mira, pues el control económico o la presencia, el control de ejecución de la obra, porque quieres que vayas 2 días a la obra obligatoriamente, no de manera aleatoria, sino presencia durante 2 días en la obra, y voy a estar tanto, y las reuniones de obra, y yo lo puedo ir desglosando y dándole ese valor para que al final acabe sumando los 10, pues él, a veces se ha dado el caso que le dicen, joder, pues es que lo tienes tan detallado que sí, que me convence, y que indudablemente me has puesto, y de manera, además en negrilla me lo has puesto, que como no te lo he pedido, no incluye el servicio postventa y no voy a estar haciendo repasos durante 2 meses. O sea, que eso no está incluido en la oferta. A lo mejor te llama y dice, ¿me puedes incluir los repasos? Y dices, joder, le voy a enviar una revisión 01 de la oferta que incluye los repasos. Luego ya sé que esto no me va a pasar al final, que no voy a tener que discutir por esto al final. Entonces, cuando yo tengo que hacer un mapa o un procedimiento, o un proceso, una división, tengo que tener muy claro cuáles son las necesidades, ¿no? los inputs de mi cliente. Y a lo mejor tengo que ir al local comercial y empezar a preguntar, ¿pero tú quieres que te tramite la licencia? Sí, a punto. ¿Quieres que tramite la licencia? Y en la oferta, ¿qué tengo que poner? Tramitación de licencia, 3. ¿Y quieres que te haga el proyecto? Sí, y vamos a dar el proyecto. Proyecto, 5. ¿Y quieres que te haga la dirección de obra? Dirección de obra. ¿Y coordinación de seguridad? Y coordinación de seguridad. ¿Y algo más? No. Y se excluyen todas las demás cosas que no quieres. Lo tienes puesto, pero ya sabes. Y además quiero que me lo hagas en un mes. Pues mira, este precio, estos honorarios, normalmente, incluso trayendo a 6 colaboradores de fuera, son de 10. Pero en un mes significa que la gente no va a trabajar 10 horas, sino que va a trabajar 10 horas incluidos los fines de semana y más de 10 horas, por lo menos 12. Y yo me cubro en salud. Si no, por lo menos, pues cuando te vienes a controlarme, no, es un tema tuyo de necesidad, de plazo perentorio, que lo quieres el 30 de julio, ¿no? Pues yo me comprometo al 30 de julio. Pero indudablemente los honorarios son todos estos y el plus de urgencia cuesta tanto. Porque no es lo mismo, o sea, trabajar un domingo que no trabajar un domingo. Entonces, luego él te dirá lo que te quiera decir, pero igualmente tú debes decírselo y debes tener en cuenta lo que él te está pidiendo. Te está pidiendo un esfuerzo enorme, muy por encima del esfuerzo que ya haces diariamente para tirar adelante, y que hay que tenerlo contemplado, ¿no? Bueno, con eso vamos a intentar hacer una sistematización de tareas que nos permitan luego entregar, o bien, que es la salida o output, que es el servicio destinado al cliente. Ahí pone interno o externo, que viene del sistema de calidad. Bueno, puede ser un cliente interno de una empresa grande o un tema de cualquier proceso, ¿no? Pero externo, en este caso, nuestro cliente, ¿no? Entonces, a la hora de redactar un informe, que puede ser un informe pericial, que es el que hemos estado hablando, pero que también puede ser una due diligence técnica o un informe técnico, o un informe de costes, o una estimación de costes y mediciones de un hotel que está puesto, pues
tienes una serie de actuaciones que luego puedes dividir en más, o digamos, de actividades gordas que no puedes obviar, ¿no? En este caso, sería la examinación de documentos, el informe de contrario, el propio proyecto que quieren valorar y sacar a licitar, los documentos que están en el archivo de esa propiedad para hacer una due diligence técnica, pues tienes que valorar que vas a tener que hacer reuniones, porque a veces, bueno, te pueden mandar la información, pero te tienes que reunir para que te la expliquen, para que te la detallen, para que te den su feedback. Mira, esto es que no está escrito, pero te lo voy a contar, ¿no? O simplemente las reuniones que vas a tener, bueno, pues para hacer un informe de valoración de alguno de los, bueno, de algún edificio singular en Madrid, donde las propiedades tienen mucho nombre y unos rótulos enormes de grandes encima de los edificios, pues realmente te dicen, mira, pues es que queremos, con independencia del informe dentro de 15 días, es que cada 2 días o cada 3 días tener una reunión en nuestras oficinas para que nos vayas contando cómo lo ves. No, me da igual. Pero no queremos esperar, esto siempre es un método de seguridad, de que no esperan al último día para que les digas que has tenido un problema o que no llega, sino que quieren ver los pequeños avances, bueno, pues en este caso, en el caso de las due diligence técnicas, porque la operación se tiene que cerrar en un plazo de 3 semanas, pero tú tienes solo 2 semanas para hacer un informe activo igual de técnico, de la misma manera que los jurídicos tienen otras 2 semanas para hacer un informe jurídico, y ellos tienen 1 semana para juntar los informes y resolver dudas y decidir si compran el inmueble, ¿no? Tienes que reconocer el inmueble, ya sea un informe pericial o bueno, pues un edificio para vender, tienes que ir al inmueble. Y hombre, si vas para un tema de unas humedades en un garaje, vas, las miras, estás 1 hora y más o menos lo has sacado. Pero como tengas que entrar en un edificio que están reclamando en 100 viviendas y tengas que entrar en 100 viviendas, ya puedes tener en cuenta que por lo menos tienes que entrar en 100 viviendas y ya ponle tú lo que más o menos crees que vas a tardar en cada vivienda. Pues hombre, si el listado es enorme, pues no te quita nadie ni 1 hora en cada vivienda, eso son 100 horas. 100 horas significa 2 semanas en el edificio. Empieza a contar, 2 semanas a 35 euros. Uf. ¿Vale? Y todo esto que a lo mejor la reclamación es pequeña. O sea, quiere decir que sí, son 100 viviendas, pero 100 viviendas de repasos todos. Bueno, 100 viviendas, son 100 horas, son más de 2 semanas, son 2 semanas y media de un técnico visitando viviendas a 35 euros. ¿Sabes? Pues todo eso lo tienes que armar para luego explicárselo al cliente y ver si te lo compra o no. Otra cosa que decidas que vamos a entrar solo en el 50% de las viviendas, ¿sabes? Y extrapolamos, ¿no? Hay una regla de extrapolación y pues decir, bueno, pues con eso hay un muestreo suficiente para comprobar si realmente la presencia o no de fisuras en los tabiques interiores de las viviendas puede considerarse generalizada, como dice la parte contraria, o solo puntual, o sea, solo en una serie de portales donde la cimentación era singular, etcétera, etcétera. Luego está la propia redacción del informe, que uno empieza y no termina, y si encima se dispersa, pues termina más tarde. Y luego, si es un tema judicial, pues tienes que ir a juicio. Y el juicio te llama al cliente y te dice, bueno, ¿cuándo lo preparamos? He pensado 2 sesiones de preparación. 2 sesiones, pero está todo escrito. O sea, ¿qué quieres que te lo lea yo? No, pero vamos a tener 2 sesiones. Bueno, pues le tienes que tener en cuenta que cuando tú le das el precio, esto es un ejemplo, yo creo que es bueno cuando das el precio, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, cuando damos el precio de un informe, lo dividimos siempre en 4 conceptos, ¿vale? Hay 3 conceptos principalmente. El cuarto es los gastos de desplazamiento, ¿vale? Pero el primer concepto es la redacción del informe. El informe cuesta 10. Inapelable. Vale. El segundo es la ratificación en el informe. Y lo dividimos. Le damos la opción al cliente
de no incluírselo en los 10, que no serían 10, serían 11 o 12, porque hay un momento determinado que puede que no haya juicio. Por algún formulismo legal, jurídico. Llegan a un acuerdo. O llegan a un acuerdo, entonces no hay juicio, a ti no te llaman. Entonces, si hay juicio, nosotros le desglosamos que las reuniones de preparación del juicio cuestan a 35 € la hora, por poner un precio que hemos puesto aquí. Es decir, que si hemos quedado a las 6 y nos vamos a las 9, son 35 por 3 más la hora de desplazamiento. No tenemos dudas, ¿no? Porque está en negro sobre blanco. Y el juicio, como empieza a 1 hora y más o menos sabes que no sabes hasta la hora de comer, pues es otra vez 35 por 5. Y aquí sí que cobramos el certificado de eficiencia energética. Entonces, esa parte está desglosada. El cliente tiene la opción de ver, oye, y la otra pata, era reuniones. De la manera que se hacen las reuniones para la preparación del juicio, pues ser reuniones para el acuerdo. Son reuniones para el acuerdo. Por ejemplo, ahora me toca uno que lo tenía abandonado y que me daba muchísima pereza y tal, pero Murphy ha venido a mí y me ha traído el asunto que más odiaba en el mundo mundial en formato de vamos a tener múltiples reuniones con la parte contraria y conmigo a ver si llegamos a un acuerdo. Pues la oferta incluye el concepto de las reuniones. Vamos a tener las reuniones, o sea, vamos a tener muchísima paciencia, tomamos una pila, lo primero, y luego vamos a tener las reuniones que tú quieras, porque yo en el momento que tú me llamas para una reunión, yo pongo el tasímetro. Y entonces, cuando alguien tiene en cuenta que tú pones el tasímetro, y además lo has explicado bien, lo han entendido y tal, no juegan con tu tiempo de la manera de, oye, ven y lo vemos. No hay problema, voy y lo veo. ¿Cuánto tiempo? 3, toma. ¿Cómo? Me quiero ir a un viaje que tengo en Los Pelos. ¿Qué te emociona? Sí. En dirección de ejecución de obra. Esto es paralelo, o sea, al final una dirección pues tienes a veces te toca coger obras empezadas, con lo cual es bastante sensato meter cuando visas la dirección un informito de estado actual para saber cómo la cogiste y luego saber si hay algún problema o pasa algo, si es anterior o posterior a tu, que puede haber momentos ahí que rozan y que puede generarse una duda. Y luego, bueno, pues hay propiedades que te piden un control de ejecución muy exhaustivo y quieren que estés 4 días a la semana en la obra porque quieren un control total de la estructura y no sé qué, y normalmente cuando lo tienen tan claro te lo pagan, y hay otras veces que te dicen, no, el control económico yo me apaño porque este constructor es mi primo y no hace falta que te metas en la parte. Entonces, tenemos que saber todo lo que incluye nuestra y ser capaces de explicarlo, y habrá casos en los que nos pidan ir a más y casos en los que nos pidan ir a menos, pero para ser capaces de pasar una oferta que además básicamente una dirección de ejecución, aparte por supuesto de los 10 años después de seguro, que de alguna manera hay que tenerlo en mente, tienes una primera fase de estudio y de arranque que puede tener un poco más de dedicación, luego sabemos que en función de la fase pues habrá, cuando estás en fase de estructura tienes que ir más veces a la obra, luego pues eso todo se puede calendarizar en esos 15-20 meses y al final sacas un coste. Lo ideal además es intentar cobrar pues con relativa frecuencia para no esperar hasta el final a que no siendo capaces de detallar todo eso en la oferta. Cuando vienen y te dicen que hay alguien que se lo hace por la mitad, dices, bueno, pues ¿qué es lo que te incluye? Que te hace fenomenal, que lo haga él. O sea, es más fácil defenderte cuando tienes un sistema que te... Entonces, como hacer este ejercicio es bueno para ti mismo, para ser capaz de calcular el coste, ¿por qué no enseñarlo y presentar algo sólido que justifica lo que tú quieres pasar? Entonces, bueno, pues el alcance al que se puede llegar puede ser de una cosa pelada y raspada, de una reunión semanal y
lo que te pide la LOE y listo, o ampliar un poco ese servicio por lo que sea, con lo que te pidan. Pero normalmente los honorarios tienen que ir acorde con ese alcance de hasta dónde te vas a... Sí, una pregunta. Yo en mi caso particular suelo ir siempre de la mano con un arquitecto. Y el arquitecto, cuando pasa toda su oferta desglosada, el 70% corresponde a proyectos, tal, y su 30% de dirección de ejecución suele coincidir con mi cifra, pero el arquitecto no realiza todas esas funciones. Él viene a la visita semanal de obra, pero luego lo que es el control de calidad, mira todos los contradictorios, haber hecho las mediciones, todo eso no le toca, pero parece que para el promotor siempre tiene que ser esa cifra, o que está en la mente de los promotores que tiene que ir al centro. Porque, o sea, en este caso suelo hablar con un arquitecto, suelo analizar la obra y en ese caso, por eso le digo, mira, en esta obra yo más o menos estimo que tiene así, entonces él seguramente intenta ajustar ese 30% a la cantidad que yo le digo, pero no siempre puede hacer de esa manera. O sea, yo creo que lo importante es conocer tu coste, conocer lo que quieres ganar, y si ese 30% coincide con lo que... Es que hay miles de casuísticas en... Pero tenemos una LOE que marca lo que hace cada uno y luego llegas al acuerdo, y hay veces que tienes un arquitecto que te da miles de obras y te aguantas y te haces el libro del edificio para él. Pues si quieres lo haces y si no, no. O sea, quiero decir, ahí ya hay decisiones, pero meternos en que el 30% del arquitecto tiene unas responsabilidades y nosotros tenemos las nuestras, y están implícitas en esos honorarios. Un arquitecto que coge un proyecto de otra dirección, pero que lo ejecuta él, al final se está asumiendo el ejecutar el proyecto de otro, y si hay algo mal en el otro proyecto, pero él lo ejecuta... Quiero decir, yo no sé hasta qué punto entrar a comparar en que, joder, yo hago el control de calidad y me como las certificaciones y el arquitecto no, y cobramos el 30 a los dos, pues bueno, el arquitecto... O sea, yo no entro ahí normalmente, porque muchas veces son los arquitectos los que nos meten, y si además consigues a través de ese acuerdo el cobrar lo que tú consideras que tienes que cobrar, ¿qué más te da que lo que cobre el otro? Yo miro por lo mío, pero que siempre los promotores parece que tiene que coincidir la dirección. Sí, porque no, tradicionalmente está fijado así, el 70 y el 30. Claro. Entienden que el arquitecto, él hace sus cálculos, y el 30 de sus cálculos le sale a X, y yo vengo diciendo, mira, que lo mío, mi porcentaje no es, mi 30 no es equiparar a los 70. Es decir, en un caso dijeron, oye, pero el arquitecto cobra tanto y tú me estás pasando una dirección de solución que es más alta que el arquitecto. No, eso yo muchas veces lo he hablado, no. Te dice, no, las cifras son 30 y tiene que ser la misma. Porque la oferta la suelen pasar muchas veces ellos, pero, yo voy metido, pero luego a la hora de la verdad, normalmente o sea, seguro que hay casos así, pero al final, si trabajas habitualmente con un arquitecto, a él también le interesa tener a alguien que va a la obra, que se ocupa de las cosas, que le quita el marrón de la certificación, etcétera, etcétera. Entonces, ahí ya está otra vez lo que venimos diciendo, o sea, mi precio incluye esto, y esto es lo que yo te... No es el problema es con el promotor, cuando las cifras no... Pues hay que educarles. ¿Qué tarifas aplicaban? O sea, con este libro, hay una cosa, con este libro mi señor padre se jubiló, esta edición se jubiló, y indudablemente si utilizara este libro a día de hoy, yo podría jubilarme, yo sabría que tengo fecha de jubilación. A día de hoy no tengo ni idea de cuál es la fecha de jubilación, porque no puedo aplicar ni los... O sea, porque me cuesta mucho aplicar los 35 euros, y desde luego porque no puedo aplicar esto. Claro, por eso. Pero que al final... Es que a veces tu cliente es tu prescriptor. Es decir, a veces el cliente, el promotor, compra los honorarios que les pone el arquitecto por dos.
Pero el que me prescribe a mí es el arquitecto. Luego, al que me tengo que llevar a tomar café con bollería, con tostada, con aceite y tomate, es el arquitecto a decir, tú y yo nos llevamos bien, o sea, funcionamos bien como el equipo A, o sea, estamos bien, hacemos las misiones bien, o sea, y tal, sí. Pues entonces, ¿por qué voy a estar disgustado yo? Ah, tú estás disgustado, es que a lo mejor no sabes que estás disgustado. Digo disgustado entre comillas, es decir, ¿por qué cuando no tienes una obra, en lugar de darle las cosas, no me llamas a mí? Ya sé que está muy liado, que está muy volado, que está muy... pero yo te calculo, o sea, indudablemente a lo mejor él va a seguir pasando los mismos honorarios, pero le interesa más cobrar el 70% cuando entrega el proyecto y dejar el 30% al final. Es una regla que ha estado siempre ahí, que nunca daba, o sea, que quiero decir que cuando decían, en ese mismo caso, es que vosotros vais muy altos en las direcciones de ejecución, porque yo con mi 30% voy sobrado. Digo, coño, es que tú con tu 30%, si has hecho el proyecto bien, tendrías que ir a elegir colores, ¿sabes? Y ya lo tienes todo hecho. Además, conoces el proyecto, no te lo tienes que estudiar. A mí el 30%, de ese 30% se me van a estudiar en este proyecto alambicado y en sacarte fallos, en un momento determinado, fallos para el bien de la obra, no por... Es decir, yo prefiero sacar los fallos al principio, antes de empezar a echar el hormigón, los fallos gordos, que echarlo, porque luego hay menos capacidad de reacción, más disgusto, y luego al final es que siempre curras 3 veces más entre el contradictorio, arriba abajo, arriba abajo, arriba abajo, la pelea, el otro, la atención al cliente, pues con este constructor, pues macho, qué follón por no haberlo hecho al principio. Pues a lo mejor con el que hay que hablar realmente es con el arquitecto, porque ese es tu cliente, el otro es el pagador, y el cliente es el arquitecto, que es el que te prescribe, el cliente entre comillas, y normalmente te dan más obras. Yo he tenido miles de discusiones por lo que decía el libro del edificio, por ejemplo, o la coordinación de seguridad la regalas, pues no me da la gana, hazla tú. Claro. Entonces empiezan a decir, ¿y eso qué es lo que hay que hacer? Ya a veces en vez de educar al promotor hay que educar al arquitecto o ir canalizando. Si tienes una relación de muchos años que te dan muchas cosas, pues a lo mejor asumes que en algunas vas justo porque te dicen, oye, en estas que vamos todos fatal, pero en la siguiente compensas. Lo importante es no meterte en una dirección que va a durar 20 meses cuando sabes que vas, porque realmente a lo mejor es mejor quedar como un señor y decir que no puedes, que tienes demasiada carga de trabajo o lo que sea. Porque realmente no te bueno, a lo mejor no lo dices tan claramente, pero hombre, a lo mejor una no, pero aquí ya me lleva la segunda. Pero estos son los números del anterior, donde no salían los números, y en esta tampoco salen los números. Estos son los números. Y todo este tiempo que yo le dedico es tiempo que es un coste de oportunidad para otras cosas, vale, otras cosas que sí. Pero en el momento en que uno se plantea que es como empresa, y luego es una decisión siempre difícil, sobre todo por el miedo, oye, si fallo aquí, lo pierdo, esto, tal, es un poco la vida misma, porque muchas veces no eliges tú cuando se te va un cliente y se te ha ido y no sabes por qué se te ha ido. No sabes muy bien por qué se te ha ido, ¿no? Pero yo creo que siendo honestos con uno mismo y siendo honestos, siendo responsables, o sea, podemos intentar que el de enfrente te vea con otros ojos, que no sea la cifra que tiene en su celda de Excel para ti. Entonces, pero eso hay un agente interviniente en el proceso de dinero que tiene que hacer eso. Es decir, el director de ejecución de obra tiene que incorporar al libro del edificio una serie de documentos y tiene una serie de atribuciones está dentro del control de calidad. Bueno, pero
eso es como cuando antes se rellenaba el libro de órdenes al final de la obra. Se terminaba al final de la obra y empezabas a decir... Tirar de calendario, de agenda. Y la cimentación, y la estructura, y el replanteo de la fachada y tal, porque tenías 4 notas por ahí puestas y decías, bueno, pues yo creo que eso es una mala praxis. Y que la hemos hecho todos, pero bueno, todos, yo la he hecho, pero indudablemente ya no la hago desde hace muchos años. Porque tú tienes que intentar hacer las cosas al día y cobrar por ellas al día. Porque hay otra parte, ya por no dilatarnos, porque bueno, nos dejamos ahí un poco la ponencia, para la que no hemos llegado, que es un poco poner en orden de estas dos cosas en esas actividades que hemos visto, todo lo que hemos visto, pero bueno, que es totalmente intuitivo y repetitivo. Pero lo que te decía es que al final, si tú no pones en orden todo de manera diaria y no consigues además que se te pague no diferido, porque si no estás financiando tú, te estás financiando al cliente y al final tienes que financiarte de alguna manera. Algo que estemos todos pidiendo líneas de créditos para poder trabajar, que a lo mejor sí, en un momento determinado, ¿no? Pero al final estás financiando, es decir, no, te voy a pagar por porcentaje de obra ejecutada. No me pagues por porcentaje de obra ejecutada. No me puedes pagar una cantidad como si fueran costes fijos para el otro. Pues yo esto la primera vez que me ocurrió no lo pedí yo. O sea, claro, no tenía barba, o sea, era muy joven y el que me fue a contratar me dijo, pichón, yo te voy a pagar a ti unos costes mensuales para que no te falte nada, porque yo quiero que estés aquí y quiero que te quedes con nosotros. Y a partir de ahí yo siempre he tratado, no siempre lo he conseguido, de que haya por lo menos, si no todo, si no haya una retribución, una parte de fijo que se te paga mensualmente y otra parte que esté, pues si acaso, en un porcentaje de obra, igual que en pedir un pago inicial por los trabajos. Es decir, a mí me encargan un informe y entonces pues hay un pago inicial a la firma de la oferta y el resto cuando se entregue el informe. Bueno, pues, he visto peinetas de todos los colores, pero he visto también a otra serie de clientes que no entienden un pago inicial, porque cuando yo termine el trabajo dentro de 2 meses, ya he estado trabajando 2 meses a coste cero, ¿no? Porque tienen que pagar un 30% de esos honorarios, ¿no? Solo un poco de las cosas que hay que incluir. ¿Cuáles son aquellas cosas que son Es que ahí hay que ver un poco lo que el cliente busca, porque a lo mejor hay veces que tú haces una oferta en la que incluyes un montón de cosas que consideras que son un servicio completo y demás, y te llega el cliente y te dice que hay alguna cosa de la que se quiere ocupar él. Porque, yo qué sé, es un antiguo funcionario y lo de ir al ayuntamiento y no sé qué, por poner algo, pues que es fenomenal, pues te lo quito y te ocupas tú y todos contentos. ¿Ejemplos? Puedes poner el ejemplo. Algo que seguramente por pasarte de listo pueda ir contra ti. Hombre, no pongas algo que no te apetece hacer. Está claro que él no va a poner listas de repasos a no ser que se lo pidan, porque tiene una manía tremenda, parece. Pero más allá de eso, yo creo que es importante decir que todo lo que no esté incluido en la oferta queda excluido, hay una manera bien de decirlo, y si eres bueno en unas cosas y hay otras en las que te parecen un tostón y no están dentro de tu obligación, tal y como en el caso de la ejecución, pues mira, no las pones y ya ves si cuela. O pones lo que realmente sí vas a hacer. Claro. Por ejemplo, voy a hacer una revisión de las viviendas
estimativas, porque él no te ha dicho nada, ¿no? Pero tú entiendes que siempre vas a tener que pasar para hacer la revisión final de los repasos, ¿no? Dice, bueno, Pero yo voy a hacer una revisión con carácter previo al certificado final de obra, ¿vale? Y voy a visitar el 20% de las viviendas y el 20% de las zonas comunes que queden en el inmueble y el otro, y ya está, y lo pone. Luego eso le puede encajar o decirte, oye, mira, házmela del 50% o házmela del 100%, ¿vale? Le tienes un marco de referencia para poder decir eso. Pero en cuanto a lo de pasarte de listo, yo creo que es bueno el escucharle para ver un poquito qué es lo que espera y a partir de ahí... Sí. Servicios complementarios, por ejemplo, cuando te encargan un proyecto de algo, Sí. parece que está implícito la gestión de la licencia. Parece que será por eso que tú te encargas del diseño de los proyectos. Entonces, si haces una oferta de proyecto que excluye explícitamente la gestión de licencia, pues ya parece que se la va por hecho que la idea. Yo doy un poco de información de más. Yo particularmente no lo excluyo. Yo suelo incluir un concepto que son servicios complementarios. Gestión con el ayuntamiento, copias adicionales de documentación, incluir. Lo dejo por todo manifiesto. Bien, pues está bien lo que yo... No dejo al azar ni a criterio del promotor que en esa oferta tengo que hacer ese trabajo porque lo diga. Bueno, está bien. Mi recomendación es que valoraras dos conceptos. Que valoraras la gestión de licencias, ¿vale? Incluso el aporte de documentación que sea oportuno, y dos, el proyecto. Es que a mí se me ha dado un caso en el que la gestión de la licencia me ha llevado mucho más trabajo que hacer el proyecto. ¿Por qué? Porque das con un técnico puñetero de una administración y te paralizan el proyecto y tienes que irte 30 veces al ayuntamiento. Pues, sí. 30 veces por 2 horas que me he pasado en una junta municipal o lo que sea, pues es que es más tiempo del que me he pasado en el Eso son como las jornadas al torero o las balas al soldado. Es decir, la mala fortuna de que te toque a alguien que sea muy corrosivo y que no haya manera de lidiarlo. Pero como esa parte es un intangible, o sea, que no se puede valorar y no le pueden decir, cada vez que tenga que ir al ayuntamiento, y diga, pues sea por culpa tuya, ¿no? Porque no lo has escuchado bien otro. Pero sí que sería bueno poder decirle, mira, la gestión de la licencia de actividad cuesta 3 y la gestión de la licencia de funcionamiento cuesta 1 y el proyecto cuesta 6. Entonces, si al final tú vas a dar el mismo precio de 10, por lo menos lo tienes, digamos, detallado puesto. Bien, o sea, que quiere decir que todo bien expuesto, razonado y hablado con él con el cliente, para que no le suene a un tiro, sobre todo si ya lo tienes hecho de antes. Y si no lo tienes es mucho más fácil, o sea, si no tienes una relación con él de anteriores encargos o son otros encargos distintos, yo no tengo ningún problema y realmente los clientes suelen ser mucho más receptivos del miedo que solemos tener a me va a decir que no o lo otro, o sea, ayudar fenomenal. Oye, mira, que lo he estado viendo y tal y te voy a presentar la oferta y te he puesto 2 conceptos. Creo entenderte de lo que estuvimos hablando el otro día en el café cuando me comentaste en que quieres o no, confírmamelo, que haga una gestión de la licitación de las obras, es decir, que te busque yo a las constructoras, que te haga un comparativo y te haga un pequeño informe de mi recomendación. Sí, claro, por supuesto. Pues otro epígrafe más. Gestión de licitación de las obras. 3. O sea, porque si todo antes costaba 10, la gestión de licitación que ha caído por ahí en un comentario, ¿sabes? Si tú no la tienes puesta en la oferta, esto es como un precio contradictorio de obra. O sea, que te va a costar, o sea, indudablemente si te caes y no lo has puesto, pues tendrás que ir a decir, oye, mira, que de esto no hemos hablado. Es que no está, no, esto no entendía, pues, ¿me entiendes? No lo entendí bien. Perdona si no es del todo claro, que yo entiendo que sí, pero la gestión de licitación no es, oye, tal. Es mucho mejor hacerlo al principio, sin lugar a dudas. Indudablemente, pues no le vas a poner, se excluye. Bueno, pues le puedo poner, se excluye. Pues si yo no pongo, pues no tengo que decirlo, se excluye. Un poco a lo mejor por contestarle
a la cuestión de antes. Se excluye la gestión de licitación, porque me está pidiendo solo, se excluye la gestión de licitación, porque me está pidiendo solo el proyecto y que el proyecto sea viable delante de una ECU o delante del ayuntamiento. Ya está. Lo otro lo puedo poner yo si hablo con él. Oye, ¿de esto de aquí quieres hacer algo? No. No, pero sí, pero no te da una contestación. Bueno, ya veremos. Y me dice, bueno, ya veremos, ya sé que en el apartado se excluye, pongo gestión de licitación de las obras, para que no haya confusiones, ¿vale? Pero si no lo he hablado, pues o lo hablo o no lo pongo, porque no viene. Incluso en las ofertas tenemos la costumbre de que cuando te envían unos documentos previos, por ejemplo, danos una oferta con estos, que es un proyecto básico, con no sé qué, con no sé cuántos y tal, ponemos los documentos con los que hemos hecho la oferta. Con la coletilla de que cualquier modificación sustancial, eso también es un campo abierto, pero bueno, cualquier modificación sustancial de el alcance del proyecto al que venía con la documentación dará lugar a una revisión de la oferta. Y me explico, nos hemos encontrado a veces que eran unas viviendas unifamiliares, que el proyecto básico, el garaje era en superficie, y cuando venía el proyecto de ejecución teníamos un sótano en todas las viviendas unifamiliares, que ya no es la cantidad de trabajo del es la responsabilidad que asumes de las humedades en los sótanos y de los atrancos en el saneamiento porque no haya cota, ¿no? Entonces, pues, espera mucho. Aquí teníamos los coches al modelo americano y aquí lo tenemos al modelo español, del sótano abajo, mesa de ping-pong, cuarto de calderas. Ni el presupuesto es el mismo, ni la superficie es la misma, ni la responsabilidad ni el riesgo cuando hay un sótano es el mismo que cuando está todo a nivel de planta baja. Entonces yo, por edificaciones a nivel de planta baja para arriba, el riesgo es 1, pero con sótanos el riesgo es 2,5. Esta parte... No, bueno, no hace falta. Sí, es casi... Quiero decir que en esta parte de la ponencia, no quiero que da un poco lo que decía, que es un poco reiterar lo que hemos estado viendo, que a la hora de determinar los horarios, pues tengamos en cuenta el tiempo requerido por el alcance, entonces tengamos en cuenta, oye, ¿qué todas las actividades vamos a hacer? Oye, que no hay control económico, no tienes que mirar las certificaciones de obra, que no tienes que hacer repasos. Oye, que sí que quiero que me hagas un informe mensual, que esto se lleva ahora muchísimo. O sea, vas a la obra todo, haces unas actas de 10 hojas con fotos, con anexos, con otro, y luego me haces un informe. Cuando ya tienes un informe buenísimo, y ahora me haces un resumen ejecutivo que no tenga más de 2 hojas, que no sabes cómo, te tiras 2 horas para ver cómo condensas todo en 2 hojas, que te lleva también un tiempo considerable después de hacer el informe, porque está incluido. Pues saber cuál es el grado de complejidad, porque una obra sencilla de edificación de una vivienda unifamiliar, bueno, pues a lo mejor es algo sencillo comparado con un muro cortina de un edificio de oficinas, ¿vale? En el caso de los informes, la profundidad con la que se abordan las cuestiones planteadas. Es decir, si yo tengo una reclamación por unos daños estructurales y lo que me vienen a decir la parte contraria es que hay unas fisuras en las viviendas y en las zonas comunes o en las fachadas, y yo puedo hacer un dictamen fundamentado con lo que es mi conocimiento técnico. Pero si ese informe de contrario viene con unos cálculos estructurales diciendo que tenemos una flecha diferida de 20, ¿sabes?, en lugar de 2, pues está claro que la complejidad, el grado de complejidad acaba de aumentar, por cuanto yo no me puedo presentar en un juzgado frente a unos cálculos estructurales diciendo que desde mi punto de vista eso está tiene este grado y a lo mejor no derivan de la estructura, que es pero, bueno, pues hay que tenerlo en cuenta, los desplazamientos, los costes directos asociados. En el caso de informes periciales y también en el caso, voy un poco rápido, en el caso de las
las direcciones de obra la cuantía o montante económico, tanto de la reclamación, porque en ello nos va la responsabilidad. No es lo mismo hacer viviendas unifamiliares que hacer residenciales de vivienda colectiva. No es lo mismo hacer residenciales de vivienda colectiva en municipios dormitorios que hacerlos en zona, en el barrio de Salamanca con, no sé, pues con los grifos de oro, por decir una cosa, o con una tecnología en los grifos que es que no sabes si te van a saludar, si te van a dar agua caliente. O sea, pues todo eso encarece la obra, y cualquier fallo en esos grifos equivale, en una promoción de 20 viviendas en el barrio de Salamanca con esos grifos, pues equivale a todos los grifos de una promoción de 100 viviendas que podamos hacer en Pinto, ¿no? En ciertos, digamos, por ejemplo, en creaciones de informes, el grado de especialización o experiencia requerida. Muchas veces pues uno llega a un nivel como técnico, pero enfrente tienes un informe que está firmado por el catedrático de la Politécnica de Sevilla. Y dice, pues ya lo puede hacer muy mal el catedrático, porque ya con ese pedigrí, o vamos con otro catedrático en el informe, o de primeras, esto no, hay que remontar más que en España-Malta que en el tiempo. Bueno, pues a lo mejor hay que meter a alguien ahí, ¿no? Y la urgencia que hemos hablado antes en el desarrollo del informe, ¿no? Lo mismo para la dirección de ejecución de obra, y al final el resumen del cálculo de los honorarios por coste está en una fórmula que es de primaria, que no es más que multiplicar el tiempo por el costo hora, que habíamos entendido que si era de 19, de 20 horas, pues si le vamos a dedicar en hacer un informe 80 horas, pues sería 80 por nuestro coste de horas, más los costes directos, pues el vuelo a Lanzarote, la dieta, el colaborador de turno, más el tiempo, esas 80 horas, por los costes indirectos, habíamos dicho, bueno, pues 6 euros de coste por el beneficio. El beneficio que está, digamos, en nuestro objetivos que hemos visto en una de las primeras diapositivas. Bueno, yo quiero tener un beneficio de 10, o porcentualmente yo quiero que si voy a conseguir facturar todo esto, quiero un beneficio del 5%, 6% sobre el nivel de facturación. Bueno, pues multipliquemos todo nuestro coste por sigue faltando la fórmula, contingencia, algo que se me escape, pero bueno, multipliquemos todo por un 6% o por un 10% de beneficio, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí yo creo que lo interesante es eso, el ser capaces de explicar lo que ofrecemos, y si estamos seguros de esa sistematización que hemos visto, somos capaces de meterle su coste a cada parte y demás, pues nos ayuda a ser capaces de defender una oferta con un cliente. Luego, a partir de ahí, ya decidiremos si por estrategia, por volumen o por X, pues en algún caso queremos hacer una. Pero en línea con lo que decía al principio, yo creo que al final todos tenemos que tener una línea roja, que cada uno la tendrá más arriba o más abajo, y a partir de ahí pues a tratar de funcionar. Y la labor de todo esto ha sido eso, un poquito escucharnos todos y concienciarnos un poquito con lo que hay detrás de todo esto. Siempre habrá por ahí alguien que, bueno, pues que ofrezca, pero yo creo que al final el tiempo, lo normal es que los clientes repitan cuando están contentos. Entonces, una oferta honesta, que transparente, que detalla lo que haces, que no haces un overpromise, que dices que vas a hacer de todo y luego